En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos. Estamos con otro videito. Este es uno de los videos que, bueno, de alguna manera va a ayudar a muchísimos a tratar de aprovechar el máximo de recursos, más que todo por el tema de la subida de despertares. Ya saben que hay despertares buenos y otros que no son tan buenos. Hemos hecho pruebas. Yo igualmente dentro de mi cuenta principal, pues de alguna manera se ha cometido cierto tipo de errores en el tema de obtención de despertares. Diríamos que al inicio del juego era inevitable sacar otro tipo de despertares, pero ahora necesitamos mejorar y aprovechar al máximo para que puedas optimizar todo el proceso, porque es un poco tedioso conseguir lo que es sacar el despertar y luego mejorarlo. Y de alguna manera aquí vamos a presentar una tipo tier list de qué despertares son los más importantes. Esto también ya depende si es que tienes la hormiga, pero ese es el orden. Vamos a ir entre los despertares mucho mejores y de ahí de una forma descendente hasta que son los despertares que sí o sí los vas a sacar solo por mejorar el tema de la galería del despertar, ¿vale? Perfecto. Bueno, estamos por acá y para ver el tema de los despertares pueden ver la galería del despertar. Y aquí puedes ver en general todos los despertares que hay dentro del juego. Esto es importante también. Bueno, partiendo desde este punto, les podría decir, esta es una cuenta que en su pasado momento pues invertía bastante y por eso es que tiene otros tipos de despertares, pero la gran mayoría de jugadores van a notar de que el juego te proporciona una cierta cantidad de despertares, que eso va a depender de cuántas hormigas tengas al level 50, si los tienes con estrellas, porque eso ayuda muchísimo cuando vayas a subir el tema del túnel o la cueva subterránea para irnos al laberinto subterráneo, ¿no? Ya saben que aquí, pues dependiendo en el piso en el que estés o más lejos llegues, pues es lo más importante. Yo hace poco saqué un despertar, es el de la berserker saqué, porque necesariamente ya llegas a un punto donde tienes los despertares de tu hormiga al máximo y luego tendrías que sacar los demás despertares para seguir mejorando en la galería. Comprar caracolas por proteínas, gente, no renta, prácticamente no vale la pena. Tal vez 1000 por 50 tal vez sería, gente, pero aún así yo les recomiendo guardar todas las caracolas de torre para invertirlas directamente en los despertares, ¿vale? Todos estos despertares son los free to play que hay actualmente. Miren, ahí lo pueden ver. De entre estos también podemos sacar otro tipo de despertares que son, bueno, de alguna manera yo ya tengo otros. Por acá, este es de la bala, la arqueada, la diente, y algunos otros despertares que podemos irlos sacando. Si te aparecen bloqueados es porque tú ya tienes todos los despertares prácticamente, todos los intentos que son para llevar el despertar de verde a dorado, ¿vale? Cuando tú ya tienes eso, pues ya no te permite el juego seguir comprando porque ya tienes el límite, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo sería llevar los despertares, los más importantes, ese límite y luego seguir avanzando sin problemas, ¿vale? Ahora, lo peculiar del juego, gente, es que ahora muchos me han notificado que se han creado cuentas nuevas en servidores nuevos y en la incubación, gente, eso da sorpresa de que, como muchos ya saben en su momento, estas tres hormiguitas eran las más complicadas de conseguir en sus inicios y ahora pues salen mucho más fácil por el tema de que ya las probabilidades de aparición de estas hormigas han aumentado y por ende estas saldrían mucho más seguido, gente. Ya seas guardián, transportador o arquero, dependientemente del tipo de soldado que lleves, pues tienes que usar y ya depende de tu suerte, ¿no? Pero he visto que está saliendo más veces el tema de las hormiguitas top, que en su momento eran muy top. Ahora pues de alguna manera se puede hacer combinaciones, pero ya hay mejores hormigas, ¿no? Listo. De entre todas, sin duda, gente, de entre todas los despertares que han sacado, ustedes deben sí o sí priorizar. Si tú eres un jugador guardián, priorizar el tema del despertar de devoradora de hojas. Si tú eres transportador, el despertar de cristal dorado. Y si eres arquero, aún más el despertar de berserker, ¿vale? En su momento, esto estamos hablando hace muchísimo tiempo, el juego pues berserker por sí sola lastimosamente no es que activaba demasiadas habilidades, dependía de un soporte que logre pues ayudarle en el tema de la activación por el tema de los ataques más uno, que es lo que tiene la acacia.
y por ende Acacia y Berserker siempre fueron el combo ideal para llevarlos, ¿vale? Entonces en esta ocasión todos los servidores ahora pueden obtener al mismo tiempo los despertares, porque de alguna manera los cambios que han hecho en el juego es que ya no depende si un servidor es nuevo o antiguo, todos los servidores pueden obtener el tema del máximo de recompensas o máximo de hormigas, sea de temporada, todos van a tener los mismos cambios sin excepción, ¿vale? Lo que no sucedía antes, pero ahora eso es un cambio muy bueno porque se puede hacer muchos experimentos con esto para ver qué es lo que funciona más o menos. Ahora, Devoradora ya no se está usando en el meta actual, pero si tú la tienes sí sirve, solo que Armadura Brillante se está combinando con otro tipo de hormigas y funcionan un poquito mejor. Pero Devoradora aún así te puede ayudar, te daría el despertar para ayudarte en PvE. Si tú eres un jugador que te salió Berserker, pues esperas un momento cuando ya tengas la posibilidad de sacarle el despertar. Para aquellos que no sepan qué es un despertar, es una habilidad que desbloqueas a una hormiga cuando ya una hormiga es nivel 50 y tiene todas sus habilidades desbloqueadas en nivel 10. Puedes añadirle un despertar. No todas las hormigas tienen despertar, ciertas sí, ¿vale? Entonces de alguna manera lo que hace es que mejora a la hormiga en sus habilidades o le proporciona una habilidad extra, ¿vale? Que usualmente todas las habilidades de despertares tienen una habilidad extra, ¿vale? Listo, entonces partiendo de este punto, tenemos más que todo por tier list top, el mejor de los despertares de los tres, gente, que estamos hablando de Devoradora, Cristal Dorado y de Berserker, gente. Berserker es el mejor de todos, ¿vale? Es una locura lo de Berserker, que logra activar con sus habilidades, ya con Berserker, con despertar. Aún así, si le llevaras con un soporte se potencia aún más, pero ya no es necesario de tener un soporte para que esta logre activar mucho. Pero sin duda en PvP necesitas un soporte para que le saques el mejor rendimiento a la hormiga. Sin duda, gente, si no le hubieran sacado despertar a la Berserker no sería meta. Lastimosamente en el pasado esta hormiga era un poquito malita por el tema de que no se activaban las habilidades de forma constante, pero ahora ya es un poquito mejor, ¿vale? El objetivo, gente, es que estos tres despertares, dependiendo de la estrategia que lleves, los lleves a dorado, ¿vale? Estos serían los más importantes. Estamos hablando de Cristal Dorado, Berserker y Devoradora de Hojas. Los demás, gente, ya son situacionales, depende de ti. Por ejemplo, el despertar de Salticus, gente, no lo recomiendo. Yo lo recomendaría ya, pero en una etapa de tiempo muy lejano, donde tú ya tengas todos los despertares importantes, ¿vale? Así que Cristal Dorado, si eres transportador, de ley llevarle a dorado. Si eres jugador arquero, Berserker a dorado. Y si eres guardián, Devorador a dorado, ¿vale? Tenemos este despertar, que esto lastimosamente necesitas invertirle para sacar la hormiga. Ojo, tienen que tener una hormiga para poder sacar el despertar, así que no se olviden de esa parte. Por lo demás vamos a dejar de lado, les diría, al inicio del juego puede que te salga también arquea delgada, diente gigante. Te puede ayudar, pero no serían los mejores, como les mencionaba. Ahora, si es que no te están saliendo estas tres hormigas, que obviamente, gente, es imposible que no te salgan, porque ahora a cualquier evento que vayas, esto es importante y es muy bueno de lo que implementaron. Ahora, a cualquier evento que vayas, sin dudar, gente, dentro de las recompensas, solo por participar te regalan una copia de todas estas hormigas de aquí. Y aquí está Devoradora, Berserker y Cristal Dorado. Por eso es que les digo que ustedes siempre deben apuntar a esto, porque participas en el evento, termina el evento, consigues una hormiga, la subes a tope y le sacas despertar. Y partirías desde estas hormigas con despertar. Por eso esos despertares los pongo más que todo en el top más alto, porque serían los primeros que ustedes deberían sacar, ¿vale? De ahí, si quieres, tal vez ya llegaste a despertar dorado en tu hormiga especializada. No sé, yo siendo un ejemplo transportador ya tengo despertar dorado. Si es que tengo suerte y me sale chinches, pues perfecto. Empiezo a sacar los despertares de chinches, ¿vale? En esta cuenta, como es transportadora, ya tiene todas de las chinches. Si tú eres guardián, sacas el de mismecomorfismo después de Devoradora. O si eres pues arquero, después de Berserker, sacarías el de la hormiga a la muerte, ¿vale? Ahora sí, como les contaba, vamos a los situacionales. Por ejemplo, tenemos el despertar de Acacia. Acacia actualmente no se juega mucho en PvP, aunque si no tuvieras una hormiga de apoyo buena, estamos hablando de una Longinoda, pues Acacia Cornígera va muy bien con Berserker. Solo que para PvP es mucho mejor Longinoda, pero aún así no está nada mal, ¿vale?
Esta hormiguita se utiliza más en PvE porque potencia muy bien a Berserker, así que es una muy buena opción para luego ir por este despertar. Por acá tenemos a la enterradora, que también es un despertar bueno, potencia otras cositas, ¿vale? Pero les diría, esto sí es más que todo opcional. Ahora, enterradora sirve para PvP nada más. Para PvE no le queda muy bien, lastimosamente se queda un poco corta. Entonces, como les digo, bien sacas despertares para PvP o PvE, pero sin duda enterradora es muy buena opción, ¿vale? Solo que es más que todo situacional. Después de chinches la sacarías. Ahora, si ya quisieras armarte una formación full PvP, pues sin duda sácate enterrador antes de que chinches. Ya es situacional, como les digo. Por acá tenemos el de la gigante de sangre. Gigante de sangre, bueno, estos son los nuevos despertares que ya vamos a ir por allá. Me falta el de... Perfecto, el de Guardiana Escudera. Guardiana Escudera es muy buena para PvP, ¿vale? Solo que al meta en el que estamos, pues estas hormiguitas que les menciono como Guardiana Escudera, Enterradora y la Acacia Cornígera ya les cuesta en el PvP. Son buenas, pero ya no tanto como las hormigas que tenemos ahora. Entonces es sacar esos despertares luego de Hormiga de la Muerte, como les mencionaba, bien ecomorfismo y chinches, porque esas hormiguitas hasta para el PvP les puede ayudar, ¿ok? Ahora, como ya saben, añadieron otros 3 tipos de despertares. Y esto es curioso porque actualmente ya completaron, estamos hablando, los 3 despertares. Devoradora, Berserker y Cristal ya completaron los primeros despertares de hormigas de rango de la Isla Perdida. Despertares de hormigas S1 de rango, ¿vale? Ahora ya completamos con esto, prácticamente con Guardiana Escudera, Acacia y la Enterradora. Hormigas de apoyo igualmente del evento de la Isla Perdida S1. Y por acá también tenemos las melees que salieron en el evento S1 de la Isla Perdida. Lo que pasa, gente, es que actualmente el juego, con lo que va y está trazado por el tema de que estamos viendo que están igualando ciertas cosas, es que estos despertares debieron haber llegado hace muchísimo tiempo. Entonces el juego lo que está haciendo es que va a ir añadiendo poco a poco los despertares para que sí se iguale el tema de los despertares y tenga el mismo ritmo como lo que hay actualmente con las hormigas Pay to Win. ¿A qué me refiero? Sale una hormiga Pay to Win y tiempo después le añaden despertar, ¿vale? Lo que no ocurre con las hormigas Free to Play, y lo que yo estimo es que el juego es cuestión de tiempo para que nosotros veamos que conforme pase el tiempo van a irle añadiendo despertares hasta que todas las hormigas Free to Play de los eventos de temporada tengan despertar, es lo que yo estimo. Y que una vez tengan los despertares, gente, ya sigan la modalidad de lo que tienen ahorita las hormigas Pay to Win. Sale una hormiga, despertar. Sería tanto para Pay to Win y hormigas Free to Play. Bueno, es lo que estimo yo, pero más que todo es para que lo chequen de esa manera, ¿vale? Ahora, importante, las caracolas de torre, gente, son importantes para nosotros poder sacar los despertares. Necesitamos 25,000 y la única forma de sacar los despertares, gente, es ir al laberinto, ¿no? Participar de este laberinto. Cuando eres un jugador nuevito, a ti te va a tocar hacer esto manual hasta que te aparezca el tema de la incursión automática. Esto te avanza al nivel más alto. Esto ya es de forma, podríamos decir, predeterminada que tiene el juego. Yo, miren, hasta pasar al piso 39, ya estando en el 40, conseguí esa cantidad de caracolas y de proteínas, ¿no? El único que te da caracolas y proteínas, dependiendo de los niveles que vas avanzando, es el jefe, ¿vale? Por eso es que se recomienda no ataquen completamente a todos los insectos que están en el piso. Ataquen solo a los que les estorben para llegar al boss. Pero por ejemplo, yo en mi caso no me conviene atacar a porque ya puedo ir directamente al boss. Y el tema de la incursión rápida, como está de forma automatizada, igualmente toma caso eso, no ataca todo. Entonces está muy bien. Luego de eso, pues tienes también, cuando ya pasa el día, podríamos decir en mi caso, pues el día de mejorar hormigas especiales, ya te da la opción de curar 4 hormigas. Yo les recomiendo mucho hacer después de ese evento, cuando les aparezca ya esta opción, para que así mejoren las hormigas al tope o al máximo y sigan avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades escoger acá, gente? Tienen que escoger las habilidades que les dan mucha supervivencia, las habilidades que te den curaciones, escudos, porque tienes que sobrevivir lo máximo. Por ejemplo, aquí entre estos yo prefiero el de curación, y así vas a seguir avanzando poco a poco, ¿vale? Esto también depende de las estrellas que también tengan tus hormigas, porque les dan bonificaciones y qué tan fuerte se puede estar una hormiga. También depende cuántas hormigas tengas en tu cuenta. Entre más hormigas, mucho mejor, te permite avanzar un poquito más alto.
Yo más o menos me quedo con esta cuenta en el piso 43, ¿vale? Ya no sigo avanzando más, aún me faltan mejorar otras hormiguitas, pero de momento me quedo acá. Ahora, dependiendo de la clasificación en la que estés, vas a recibir la cantidad de caracolas de torre. Por ejemplo, si yo estoy en el 22, aquí me dice del 21 al 50 recibo 5600 caracolas, ¿vale? Esta es la cantidad de caracolas que necesito. Entonces, si tú haces un cálculo, obviamente el objetivo sería el top 1, ¿no? Prácticamente aquí recibes las 10.000 caracolas que prácticamente en 3 semanas ya obtienes un despertar. Pero dependiendo de la clasificación en la que estés, tardas un poquito más, ¿vale? De 4 a un mes, un poquito más de días más. Entonces, por eso es que es complicado estar desperdiciando las caracolas porque tardas bastante en conseguirlas, ¿vale? Entonces es importante. Muchas gracias por el apoyo. Cualquier duda en los comentarios puedes dejarlo, o si no, unirte al grupo de WhatsApp que tenemos del canal, o si no, al grupo de Discord del canal también, que ahí pueden preguntar. Sin duda, pues estaremos a las órdenes, gentita. Cuídense mucho, nos veremos en un próximo videito o una próxima transmisión. Bye bye, gentita. El macho. Tony J, where the battles begin, the journey awaits.